Muy buenas tardes, buenos días, depende de donde nos veas. Bienvenida, bienvenido a esta nuestra cuarta sesión en la iniciativa ADN Fabric. Hoy vamos a hablar de ingesta de datos en Microsoft Fabric y lo vamos a hacer dividiéndolo en dos. El tema es súper importante, tenemos mucho contenido y como no queremos alargar las sesiones, vamos a hacer la primera parte. Bienvenido, bienvenida a esta iniciativa que surge con el objetivo de acompañarte y guiarte desde nuestra perspectiva en tu camino hacia el conocimiento y la adopción de Microsoft Fabric. Si estás buscando cómo dar tus primeros pasos y luego continuar avanzando con Microsoft Fabric para dar más valor de tus datos y luego estar a la altura del momento, o si ya trabajas en un equipo que está adoptando Fabric y las herramientas disponibles, te invitamos a acompañarnos. Es una iniciativa creada con esmero, con mucho cariño. ¿Quiénes somos? Pues somos Ana Diana y Nelson, llevamos más de 30 años trabajando con tecnologías de programación, sistemas, desarrollando procesos y analizando datos. Trabajamos en iniciativas propias como consultores y formadores. En BI somos autónomos y los tres hemos sido premiados por Microsoft como MVP en la categoría Data Platform y específicamente en la rama Microsoft Fabric. Este evento está patrocinado por Dataxby y Ambinet. Hoy cubrimos estos temas. Recuerda, parte 1. Estos temas, todo en modo introductorio, y a lo largo de la iniciativa vamos a seguir desarrollándolos y tú vas a ver que paso a paso vas a ir viendo cada tema y puedes con ello. Entonces vamos a empezar hablando sobre las estrategias y algunas consideraciones a la hora de cargar los datos. Lo primero en tareas que nosotros tenemos que desarrollar es el identificar los orígenes de datos. Esto mismo ya nos pasaba en Power BI, esto mismo nos pasaba desde antes en cualquier proyecto de BI. Fundamental identificar el origen de datos. ¿Por qué? Porque si es una base de datos vas a tener unos procesos, si es un texto, un CSV, un Excel, vas a tener otros procesos. Y luego vas a necesitar configurar esa extracción. De nuevo, si es una base de datos, puede que tengas una situación porque de la que tú estás haciendo la extracción puedes afectar procesos que se están desarrollando en la base de datos. Aquí no hay cambios con relación a lo que hacíamos antes. Y si vas a valorar la necesidad o no de un área de staging o un área o una zona intermedia de carga. Fíjate que esta área de staging no se considera como tal la capa bronce de tus datos, sino que es un proceso previo a que los datos se ingesten en tu capa bronce. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a ser necesario esto? Mira, va a depender de la fuente de datos, va a depender de del propio proceso de actualización. Puede que necesites esta capa por razones de seguridad. Puede depender de la necesidad de los equipos. Es decir, hay varias cosas. Ten en cuenta entre ellas el cifrado de los datos. Eso es algo que se hace antes de que llegue a la capa bronce. Por eso, si vas a hacer ese cifrado, como parte de la ingesta, va primero a esa capa. Y luego va a depender también de las herramientas que tú tengas, en fin, y de la variedad de tus datos. De tus conjuntos de datos que se cargan todos. Es decir, hay una serie de procesos que vas a tener que ver. Y en este caso tenemos unos conceptos que vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿qué tipo de carga vamos a hacer? ¿Inicial o incremental? ¿Cuál es la inicial? Pues cuando tú inicias, cuando configuras un nuevo almacenamiento de datos, tú te traes esa carga. Es costosa, es muy voluminosa, demora, pero eso también va a ocurrir si tú, digamos, como que reseteas y realizas una actualización completa de los datos. Tienes una serie de procesos que tienes que cumplir ahí, pero aquí viene el bulto, todo lo que hay es lo que se trae. Y luego tienes la opción incremental, claro, tú vas a crear unas actualizaciones periódicas
diarias, cada hora, cada 20 minutos, depende de tu escenario. Y esto entonces requiere de mecanismos para realizar un seguimiento de los cambios, esos cambios que se están produciendo en origen ante la última carga que tú estás realizando. Y bueno, hay una serie de pasos y aquí podríamos estar el día entero. Ten en cuenta, esto no es nuevo. De toda la vida que estuvimos haciendo modelado dimensional, ya estábamos tratando sobre la carga inicial, la carga incremental, y ten en cuenta además estos conceptos en realidad Fabric lo que hace es que te pone la estructura, te pone la herramienta, como vamos a ir viendo luego con Diana y Nelson, pero el concepto, la base de esto ya la tenías si venías del mundo dimensional. Y si no, hay recursos, puedes empezar. Fíjate que hay un elemento importante que es el tipo de claves que utilizamos en estos datos. Es decir, tú puedes utilizar una clave subrogada que es un identificador que tú generas como parte del proceso de ingesta para identificar de forma única ese registro. Esto no pertenece a negocio, no tiene ningún significado para negocio, normalmente es un entero, un identificador único, es algo que tú fabricas para conseguir mantener esa carga incremental y conseguir, digamos, gestionar los cambios que se pueden hacer en los datos. Y por otro lado tienes la clave empresarial. Esta es la clave de negocio, es la clave natural que se conoce, ¿no? Es un identificador que sí viene del origen y que significa algo para el gestor, para la persona que controla los datos. Otro elemento, pues la forma de carga. ¿Qué tienes? ¿Vas a trabajar con datos en tiempo real y streaming o vas a utilizar una carga por bloque? Bueno, pues tú ten en cuenta que la estructura, la arquitectura que tienes en un lakehouse está muy bien diseñada, muy bien equipada para gestionar los datos en tiempo real. Eso, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Aquí se trata de procesar el dato de forma continua, a la vez que se va generando, por lo que el análisis de este dato y las acciones que se deriven son inmediatas. Tú piensas en cualquier gestión que tú tengas de control de fraude, ese tipo de cosas. Tampoco es nuevo, tampoco es exclusivo de Fabric. Fíjate que sobre todo lo que queremos que veas es que en materia de conceptos, en materia de forma de tratar el dato, no nos desviamos tanto con lo que estábamos haciendo antes. Y luego aquí hay un tema que es el tratamiento de los esquemas de datos. Tú vas a tener dos enfoques para elegir el que más se ajuste a tu necesidad. Cuando hablamos de un esquema de lectura, se trata a que de la que se va ingestando el dato, se va escribiendo el esquema. Tú te has fijado que Power BI, cuando tú conectas a un origen externo, él infiere el tipo de datos que tiene cada columna. Pues sería algo así. Por otro lado, claro, este es más flexible. Si cambia el tipo de datos, pues se intenta cambiar el esquema si fuera posible. Y entonces esto se utiliza para semiestructurados y no estructurados. Es menos estricto. Y luego, el de esquema de escritura, necesitas el esquema. Es decir, tú tienes el esquema de tus datos, esta columna es de este tipo, esta columna es de este tipo, tiene estos requisitos, tiene estas restricciones y tú tienes que cumplir porque si no cumples no entra el dato. Entonces hay una serie de mecanismos para conseguir esta estructura. Entonces, este es más estricto y generalmente se utiliza, claro, para datos estructurados que provienen de una base de datos que ya tiene controlado en su propia estructura la gestión del esquema. Y luego, como te comentaba, es decir, esto no es de ahora, este es el modelado dimensional de toda la vida que veíamos hace un montón de años. Mira, me olvidé de coger el libro, luego lo busco. El libro de Ralph Kimball, ahí hay muchísimo material en el equipo de Ralph Kimball. Los que somos mayores y peinamos canas, pues hemos estudiado mucho con esos libros porque ahí tienes toda la metodología de crear un data warehouse, de por qué, cómo, cuándo, dónde
y toda esa estructura. En el caso de las dimensiones, está muy bien explicado por Kimball. Vas a tener, por ejemplo, el tratamiento de los cambios. Es aquello que se llama dimensiones lentamente cambiantes, que tienes hasta 6 tipos. Y necesitas que, pues, valorar qué columnas para ti van a tener ese significado de que tengo que tener el valor actual, porque es la columna que me indica a mí qué significa el dato en cada momento en que se produzca el hecho. Y hay otras columnas que no, que tienen un valor, se sobrescriben, todo eso es modelado dimensional y aquí no cambia en nada. Y luego, claro, si vas a realizar este tipo de tratamientos, necesitas el mecanismo para el control de cambios. Ya sea, esto en español suena raro, captura de datos modificados, que es el Change Data Capture, que es un comando que lee los cambios que se han producido y es capaz de decir, si es un dato nuevo, pues hago una cosa, si es un dato modificado, otra, y si no me viene la información y lo tengo en mi destino ya, pues entonces quiere decir que por alguna razón se eliminó en el origen. Y en cada caso, pues tú tendrás un protocolo de actuaciones según lo que indique el requisito, ¿no? Entonces vas a controlar los registros con todo el log de todos los cambios que se han realizado y también puede ser, lo puedes controlar con SQL, tú lo puedes gobernar. Y también puede ser que tengas un proceso automatizado de control de cambios y ahí tú vas trabajando con triggers o desencadenantes para trabajar este tema. Y en el caso de la carga de las tablas de hechos, pues ahí tienes en cuenta, primero que van después de las dimensiones para garantizar que no haya filas huérfanas. Vas a tener las claves subrogadas estas que te preparaste para las dimensiones, se las pasas también a los hechos para poderlos relacionar y aquí vuelves a tomar el análisis de la carga inicial o incremental. Entonces, en resumen, ¿cómo elegimos un método de ingesta? ¿Qué te pasa con Fabric? Que esto sí es Fabric. Pues Fabric te va a ofrecer todos los tipos que vamos a estar viendo hoy y en la siguiente. Y entonces, ¿cómo tú lo gestionas? Bueno, pues si miras el volumen de datos, tú dices, bueno, si hay mucho volumen, pues elijo unos métodos que admitan un alto rendimiento, como puede ser una canalización o un copy. Si es un volumen bajo, pues puedo utilizar flujos de datos, puedo utilizar los shortcuts estos o los atajos que pueden ser más adecuados. ¿Tipo de datos estructurados? Pues métodos como canalizaciones, los flujos de datos, el copy. Semiestructurados y no estructurados, pues piensa en ese caso la posibilidad de utilizar el notebook o una ingesta directa en el Lakehouse. Ahora, ¿qué frecuencia vas a tener tú en la ingesta? Pues si es por lotes, oye, perfecto, canalizaciones y copy. Que no sea por lotes, que tienes el tiempo real, pues tienes una estructura en Fabric que es Real Time Intelligence. Entonces ahí tienes los event streams, el event house, es decir, tienes todos estos procesos relativos a los eventos que son precisamente para ese tipo de carga. ¿Qué pasa por otro lado? Que depende de las personas, depende de hasta qué punto en tu equipo la gente tiene habilidades para determinadas cosas. Si no van a utilizar el código, porque es lo que necesitamos trabajar sin código, pues piensa en las canalizaciones y los data flows, porque el data flow o flujo de datos lo estás trayendo desde Power Query con Excel, Power Query en Power BI, los flujos de datos en Power BI, con lo cual debes estar ya adaptado, además desde el menú vas eligiendo. Y las canalizaciones, pues puedes ir cajita a cajita estableciendo las propiedades. ¿Que necesitamos codificación? Pues oye, los notebooks, los copy, el Transat SQL, scripts personalizados de ingestas. Como ves, depende del elemento, así vas a ir tomando.
que tienes necesidades de integración entre distintos elementos de almacenes de datos que tienes en tu entorno, pues bueno, ahí vas a mirar precisamente que la creación de accesos directos para comunicar entre estos. Y vas a mirar también el tema de compatibilidad entre herramientas. Fabric permite comunicarse con otras herramientas también y entonces, bueno, pues eso lo vas a tener en cuenta. Necesitas un alto rendimiento, algo que sea muy rápido, pues tu Transat SQL de toda la vida te va a venir estupendamente bien y además los event streams para que tú gestiones ese rendimiento. Bueno, si tu rendimiento no es el caballo de Troya en tu caso, pues miras las canalizaciones, los flujos de datos. ¿Por qué? Porque rinden bastante bien y te permiten desarrollar tu actividad con el conocimiento, digamos, de low code que puedes necesitar. Total, que como último, la transformación de datos, vas a tener transformaciones simples, flujos de datos, tu copy, y transformaciones complejas. De nuevo, los cuadernos, los métodos basados en Spark, porque allí tienes opciones para la preparación avanzada de datos. Así que yo te dejo estos recursos que estamos dejando en el chat y ya le doy paso a Diana para ver, empezamos a ver con Diana y Nelson estas formas de ingesta de datos de las que yo estaba comentando. Bien, gracias, Ana. Voy a compartir un momentico. Ok. Vale. Comparto. Bien. Listo, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar por el primer método de carga, la carga manual. Es subir archivos o carpetas al OneLake. Podemos hacerlo a través de una interfaz o a través del OneLake Explorer que Ana María ya nos presentó en una sesión anterior. Es muy útil para cargas puntuales. No necesito implementar una tele para subir un fichero o una carpeta llena de ficheros y es muy rápido y vamos a verlo en la práctica. Para verlo, lo primero que voy a hacer es presentarles el layout donde vamos a trabajar. Es decir, tenemos un área de trabajo que hemos creado. El área se llama, no sé si lo ven bien ahí, amplio ADN Fabric Ingesta 1. Y en esta área de trabajo hemos creado un layout, ¿vale? Este que tenemos aquí debajo. Aquí lo pueden ver. Y vamos a almacenar los datos en este layout. Vean el nombre que le hemos asignado. Vamos a seguir las recomendaciones acerca de la nomenclatura a utilizar para el nombre de los elementos. Vean que como es un layout, vamos a empezar con las letras LH en mayúscula y a continuación con guión bajo vamos a especificar qué va a ser este layout. En este caso va a almacenar los datos de la capa de bronce. En la documentación que tenemos para compartir está el artículo donde hablan de esta referencia y que nosotros recomendamos que sigan. Bueno, pues en este layout vamos a traernos datos. Fíjense cómo se llama el área, ADN in Fabric Ingesta 1 y el layout LH Store Bronze. Vamos entonces a comenzar con el OneLake Explorer. Dentro de los enlaces que le vamos a dejar también está la página para descargar. Lo dejamos la vez pasada, pero este viaje también queremos compartirlo. Bien, aquí estoy en mi explorador de Windows y si se fijan bien, aquí a la izquierda está el iconito del OneLake Explorer. Y dentro, todas las áreas de trabajo que tenemos. Vean, esta es la área de trabajo en la que hemos creado el layout y con la que vamos a trabajar hoy. Si yo hago clic sobre
el área de trabajo, aquí en la derecha, en el panel de la derecha, podemos ver los distintos elementos. Y vean, aquí tenemos el Lakehouse. Si yo abro ese Lakehouse, voy a ver que aquí estarían los files y las tablas que contenga ahora mismo. Si hago doble clic, veré que hay una tabla que tiene este nombre, veremos cómo llegó esa tabla ahí. Y en la carpeta de files, pues tenemos dos carpetas para ficheros que vienen de otro origen. En nuestro caso, vamos a crear, a subir directamente un archivo aquí. Lo voy a buscar en mi carpeta, ¿vale? Y simplemente voy a arrastrar ese fichero a esta área. Recuerden que el único inconveniente que tenemos aquí es que la sincronización no es inmediata. Probablemente si yo vuelvo al área de trabajo y abro el Lakehouse, cargando el contenido, un minutico que se demora, podemos ver lo que hay ahora mismo. Y en Files, vean, ya se ve el fichero. Ha sido bastante rápido, es un fichero CSV. Si abrimos, podemos ver el contenido de ese fichero. En el caso de que el fichero pues, no se abriera, tenemos la opción de sincronizar manualmente. Aquí, sobre el OneLake Explorer, vean que tenemos en el menú contextual esta opción para sincronizarle. Aquí, automáticamente, entonces, traería al Lakehouse lo nuevo que hay aquí y del Lakehouse vendría lo que ya existe. Bueno, esta es la primera forma de traernos datos a un Lakehouse. La segunda, también de carga manual, vamos a hacerlo desde la interfaz gráfica. Estamos aquí ya dentro del Lakehouse. Yo me voy aquí a Files, ¿vale? Y desde aquí, desde File, yo tengo este menú a la derecha. Si me acerco aquí, le doy a los tres puntitos, vean que hay la opción de cargar y que puedo cargar archivos o también carpetas. Bien, en este caso, vuelvo a cargar archivos y vamos a buscar en nuestro explorador, pues, otro archivo. Vamos a coger en este caso el archivo de provincias y le vamos a dar a abrir. Aquí me pregunta si ya existe, si quiero sobreescribirlo, vean que sería borrar el que está ahí y traerme el nuevo. O simplemente no sobreescribirlo, como no existe, no tenemos ese problema y le damos al botón cargar. Esto es un proceso que dura un tiempo, aquí lo vemos dependiendo del tamaño del fichero, por supuesto, si es una carpeta, y ya vean que inmediatamente tenemos el fichero. Podemos verlo, también es un CSV. En este caso, vean que utiliza como separador el punto y coma. En el caso de los clientes, pues lo que utilizaba era separador coma. Bien, vamos entonces a ver un segundo método de extracción y carga de datos en el Lakehouse, ¿vale? Déjenme moverme a la ventana y comparto con ustedes. Este segundo manual, este segundo método que vamos a ver son los flujos de datos en dos. Si han trabajado con los flujos de datos en uno, pues le va a ser muy familiar. Y también si han trabajado con Power Query, ¿vale? Vamos a ver las transformaciones y los conectores que ya conocemos. Bien. Los flujos de datos en dos es un método muy eficiente cuando el volumen de datos no es muy alto. Ana estuvo hablando de qué consideraciones tendríamos que tener para decidirnos por utilizar este método. También, si no nos gusta el código, esta es una de las variantes que tenemos junto con las canalizaciones. Bien, esta es la imagen de un flujo de datos que hemos creado, que tenemos ahí en el área de trabajo y que ahora vamos a ver. Este es el flujo de trabajo que cargó esa tabla que vimos ahí en el Lakehouse. Bien, vamos entonces a ver cómo crear un flujo de datos en el área de trabajo. Si yo estoy en mi área de trabajo, en la parte superior izquierda tenemos un botón nuevo elemento que ya hemos visto en las sesiones anteriores, sobre todo cuando fuimos a la anterior a crear almacenamiento, y que cuando seleccionamos este botón se abre a la derecha este panel con las diferentes categorías de actividades que podemos realizar y por lo tanto escoger el elemento de acuerdo a la categoría. El flujo de datos se utiliza en dos categorías, pero aquí en este caso nos interesa en obtener datos. Vean que dentro de obtener datos están los flujos de datos en dos, pero también tenemos los flujos de datos en uno.
Vamos a ver algunas diferencias en la práctica en lo que lo utilizamos. Cuando seleccionamos la opción flujos de datos Gen 2, automáticamente aparece esta ventana donde debemos especificar un nombre para ese flujo de datos y también si queremos habilitar la integración del flujo de datos en JIT y además con las canalizaciones de implementación y escenarios de API pública. Esta opción tenemos que ir con cuidado porque está en versión preliminar, ¿vale? Si es algo que queremos probar y jugar, muy bien, pero si no, ir con cuidado. Aquí debajo tenemos el enlace para la nomenclatura que deben haberle pasado por el chat. Y vean que aquí de nuevo utilizamos el convenio DF para data flow, flujo de datos, y a continuación que vamos a hacer una ingesta de, en este caso es una base de datos SQL, se le puso SP, no sé, porque me lié parece ahí. Bien, entonces, esto es lo que haríamos cuando vamos a crear un flujo de datos. Inmediatamente que seleccionamos la opción, pues se abre la ventana del flujo y tenemos un lienzo muy parecido a como lo tenemos en un flujo de datos en uno o como lo tenemos en Power BI cuando creamos un nuevo informe. En este lienzo nos aparecen los orígenes por defecto que podemos tener los más utilizados. Vean que el Excel es uno de los más utilizados, la base de datos SQL, importar desde CSV o de otros flujos de datos. Y también podemos utilizar plantillas de Power Query. Y aquí la opción para obtener otras fuentes de datos. Bien, cuando utilizamos flujos de datos, es importante configurar la conexión. ¿Dónde están nuestros datos y cómo se configura esa conexión? En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar y que le pasarán los datos porque son una base de datos pública. Es una base de datos de SQL Server que tiene algunas tablas con las que nosotros podemos trabajar. La base de datos es unas cuantas tablas, incluso no trae todos los registros de la Venture World. Y es una base de datos de SQL de Azure. ¿Bien? El tipo de autenticación es básica, tienen el usuario y la contraseña. Y una vez que yo he configurado la conexión, pues tengo que escoger qué tablas me voy a conectar, qué tablas voy a traer. Bien. Es opcional, ¿vale? El destino. En el caso de los flujos en uno, si recordarán, el destino de esos datos que nosotros trabajamos en el flujo era el propio flujo. Después nos conectamos desde un modelo semántico a ese flujo. Aquí no es así. Aquí el destino donde se van a almacenar los datos es independiente del flujo de datos. Y esto está muy bien porque a lo mejor yo traje los datos con flujo de datos, pero si yo quiero transformar esos datos, puedo utilizar cualquier otro de los métodos para el procesamiento de los datos. Vean que el primero de estos destinos es el lakehouse. ¿Bien? Pudiera ser también un almacén o una base de datos de SQL que tenemos aquí dentro del OneLake o también la base de datos SQL de Azure o una base de datos Custo o KQL. Bien, vamos entonces a el servicio a ver ese flujo. Aquí volvemos a la misma área de trabajo y podemos ver el flujo. Lo podemos identificar por el iconito. Es el mismo que tiene el flujo de datos en uno, lo único que cambia el color. En este caso es verde. Si hacemos clic sobre el flujo, podemos ver la consulta cell LT, véanlo aquí. La conexión a este origen la tenemos en esta ventanita. Si abrimos, vean que es el servidor, la base de datos y después las credenciales, más o menos lo que ya habíamos visto. Bueno, esto sería el contenido de la base de datos, todas las tablas que hay en la base de datos. En el siguiente, lo que decidimos fue seleccionar esta tabla. Y a partir de aquí podemos hacer las transformaciones. Vean que esto es el editor de Power Query o el flujo de datos en, ¿no? En este caso, dos transformaciones más. Una, elegir las columnas que me interesan, ¿vale?
Y 2, cambiar el tipo de dato a la columna de fecha. Tenemos una columna de fecha modificación que es de fecha y hora, pues le cambiamos el tipo a solo fecha. Vean que aquí se pueden observar las columnas de la relación con las otras tablas de la base de datos. Elegimos las que necesitamos, el tipo de dato de la columna y ya está. Para elegir el destino, vean que aquí debajo de los pasos aplicados tenemos este cuadro donde aparece asignado el lakehouse. Aquí podemos modificar la decisión. Venimos aquí a configuración y vean, aquí podríamos o eliminar el lakehouse o volver a configurar el lakehouse. En este caso, los pasos de configuración del lakehouse sería primero decir que es el lakehouse, segundo, la conexión que ya vimos cómo era el cuadro, y tercero, aquí yo voy a buscar de todas las áreas de trabajo que tengo, el área de trabajo que a mí me interesa, que era la ingesta 1, y el lakehouse que tengo en esa área de trabajo. Y vean que puede ser crear una nueva tabla o en la tabla una tabla que ya existe, insertar los datos en una tabla que ya existe. Una vez que hemos seleccionado la tabla, aquí es muy importante esta ventana porque tenemos que configurar opciones que si la dejamos por defecto, saltamos de ella, pasamos de ella y no nos enteramos. Y entre esas opciones estaría, si yo, y es una tabla que ya existe, lo que quiero es anexar nuevos datos a esa tabla o reemplazar. Vean que por defecto la opción que está es reemplazar. Muchas veces no nos interesa reemplazar, sino anexar, dependiendo del tipo de datos que estemos cargando. Y aquí a la derecha también opciones de esquema, que el esquema sea el dinámico o el esquema existente. Puede ser que en lo que nosotros vamos creando nuestro almacenamiento, las tablas de origen cambien de estructura y podamos querer que ese cambio también se refleje aquí. Pues aquí es importante que el esquema sea dinámico. Y luego debajo aparece un mapeo entre los campos del origen y cómo se van a llamar en el destino. Él chequea que estos nombres pues se puedan crear. ¿Qué pasa si aquí hubiera un espacio en blanco? Pues el nombre del destino no podría contener ese espacio en blanco. Él nos sugiere soluciones a este caso y nos propone, por ejemplo, utilizar el carácter underscore para suplir ese espacio y que no haya espacio. Es la única transformación que haríamos sobre estos datos. Y cancelar o guardar la configuración. En este caso, como ya está configurado, voy a cancelar. ¿Qué nos queda después que hemos asignado el destino? Pues publicar, ¿vale? Cuando lo publicamos es cuando se va a ejecutar todos los pasos de este STL y se va a cargar en el layout que le hemos dicho la tabla correspondiente, ¿vale? Podríamos salir de aquí sin publicar. Esa es otra ventaja de los flujos de datos. En los flujos de datos en uno, él tiene que validar que todo esté correcto, si no, no nos deja salir del flujo de datos. Aquí podemos simplemente venir aquí y cerrar y no pasa nada. Otra cosa que habló Ana María de las estrategias es que nosotros podemos, a ver si me hace caso, bien, podemos querer en lugar de cargar los datos, pues hacer todos cada vez, podemos querer hacer una actualización incremental. Vean que aquí se puede configurar esa actualización incremental. Y en el caso de que no tengamos un destino definido y que querramos almacenar provisionalmente esos datos, podemos también habilitar ese almacenamiento provisional que viene relacionado con el lakehouse. En este caso no es, ya está publicado. Nos vamos a ir al área de trabajo nuevamente. Y aquí, vean, la única condición es cerrar. Fíjense que ahora cuando yo voy a cerrar, él no hace el chequeo que haría en un flujo de datos gen. Simplemente cerró y listo, ya estamos en el área de trabajo y ahora podemos ir al lakehouse y ver la tabla que se ha creado. Vean, aquí estaría el contenido de esa tabla. Para ejecutar este flujo de datos, desde aquí mismo, desde el área de trabajo, ven que tenemos la opción. Y también podemos ver el historial de actualizaciones de este flujo de datos y podemos ver más información. Bueno, este era el segundo método
de ingesta. Ahora los dejo con Nelson, que hablará de los otros dos que nos quedan en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos rapidito a seguir con estos métodos que nos proporciona Fabry para ingesta de datos. Recuerden que esta es la primera parte. Estamos ya casi pasado de tiempo, pero así todo es la primera parte. Yo voy a ir lo más rápido posible. Vale, entonces, este nuevo elemento que decía se llaman canalizaciones de datos. ¿Correcto? Las canalizaciones de datos son algo que si has trabajado con Power BI es algo nuevo en Fabry. Pero si habéis trabajado ya con la Power Platform, podemos decir que son bastante similares a los flujos de Power Automate. Si habéis trabajado con Azure, son muy similares a Azure Data Factory. De hecho, casi son lo mismo. Vale, entonces ahí en esa imagen te estoy mostrando cómo luce una canalización de datos donde se organizan varias actividades para extraer datos, transformarlos y cargarlos hacia un modelo semántico. Pueden mirar la imagen y ver ahí poco a poco que se hacen varias cosas. Todo esto lo podemos implementar sin código o con muy poco código. Las cajitas que veis se llaman actividades. Y hay varios tipos de actividades con las que podemos orquestar un proceso como el que se muestra en la imagen. Pero hoy hablaremos de una sola, la actividad de copia, que es una manera muy eficiente de hacer una ingesta de datos. Las canalizaciones de datos también tienen parámetros y expresiones dinámicas que nos permiten implementar procesos configurables a partir de metadata, como también se ve ahí en la imagen si nos fijamos con detalle. Ahora, yo he preparado una canalización muy sencilla que ingesta datos desde la misma base de datos que acaba de utilizar Diana y hacia el mismo layout, pero en lugar de hacerlo hacia una tabla, lo hace hacia un fichero. En la imagen que muestro, se aprecia cómo pude crear la canalización. Igual, vamos dentro del área de trabajo, vamos a nuevo elemento. En nuevo elemento buscamos aquí, aunque estamos en español, fijaos en el nombre que tiene el nombre en inglés, Data Pipeline. Aquí todavía con las traducciones en español estamos un poco atrasados, ¿vale? Entonces por eso indico aquí que la forma de buscarla, tener en cuenta que el nombre todavía está en inglés, ¿vale? Bueno, la creamos, le ponemos un nombre también que cumpla con esto, el documento de nomenclatura, y cuando la creamos nos aparece así un lienzo vacío donde nos aparecen estos 4 recuadros que vemos ahí. Con uno podemos agregar actividades de las varias que tenemos. El segundo es sumamente importante para lo que estamos viendo hoy porque es un asistente para copiar datos, ¿vale? Pero además tenemos la posibilidad de crear datos de ejemplo. Los recomiendo si queréis luego probar, utilizar estos datos de ejemplo para probar algunas cosas. Y también tenemos plantillas. Hoy no vamos a ver nada de esas cosas, solo vamos a utilizar el asistente para hacer esto que he comentado. ¿Vale? Entonces, en el asistente, la primera parte es buscar los datos al origen. Es muy similar a lo que acaba de mostrar Diana con los flujos de datos, porque más o menos utiliza la misma, los mismos componentes. O sea, aquí estamos buscando en este caso de nuevo una base de datos Azure SQL y cuando la tengamos podemos escoger las tablas, ¿no? Escogí la misma tabla que escogió Diana, que son los detalles de las ventas, ¿vale? Y entonces aquí lo más interesante sería ya el destino, cómo configurarlo, que lo muestro aquí también. En este caso, de nuevo, he seleccionado, como se aprecia en la imagen, el layout. Y luego de seleccionar el layout, entonces viene lo que es más interesante, que sería novedoso en este caso. Yo tengo la opción de escoger tabla o de escoger archivo. Como mencioné ya antes, en este caso he escogido que quiero guardar los datos en un archivo, ¿vale? Además, aquí, si amplío un poco más la pantalla, he puesto el nombre de la carpeta donde quiero guardar ese archivo. Fijaos que he indicado una carpeta que se llama Azure SQL y además una subcarpeta con el nombre de la tabla, ¿vale? Bueno, eso lo puedo hacer
Y además de eso, yo puedo indicar en qué formato quiero guardar ese archivo. En este caso he indicado el formato Parquet. El formato Parquet es el formato recomendado cuando queremos guardar datos en ficheros que procedan de una base de datos. Luego, en este asistente para copia de datos, al final me pone un resumen, que es lo que vemos acá, y además tengo la opción de iniciar inmediatamente la transferencia o la ingesta de los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí nos quedamos. Yo ahora voy a ir al área de trabajo, donde voy a mostrar el resultado de esto que he hecho, ¿no? Aquí estoy en el mismo área de trabajo que acaba de mostrar Diana, y ya yo tengo abierto por acá, o sea, aquí se ve es el tercer elemento que se ve ahí, con el icono se puede identificar y también se puede identificar por la nomenclatura, el que empieza con DP de Data Pipeline, ¿no? Yo lo tengo abierto aquí ya, lo tengo abierto en otra pestaña, es esto que veis acá, es esto muy sencillo, un lienzo y con una cajita. Tiene una sola cajita porque es una actividad de copia de datos, ¿vale? Cuando yo hago clic sobre la cajita aquí abajo, yo voy a poder configurar esa cajita, ¿vale? Entonces, aquí muy importante, en una actividad de copia de datos, lo más importante es configurar el origen y el destino. Vamos al origen primero. Entonces, en el origen se ve ahí que, bueno, la conexión, de manera muy similar a como sucede con los flujos de datos, el tipo de conexión, la base de datos, cuál es el nombre de la base de datos y cuál es la tabla que quiero traerme. Tenemos otras opciones, pero bueno, ahí. Si voy al destino, ¿vale? Entonces vemos también, o sea, ahí está el nombre de nuestro lakehouse, aquí está indicado los archivos, y entonces además, fijaos, la carpeta y el tipo, el formato del archivo, cómo están indicados ahí, ¿vale? Bueno, aquí hay otras configuraciones. El objetivo de hoy no es ir a profundizar en esto, sino dar una idea introductoria de cómo funciona. Aquí ahora, aprovechando que estoy en esta parte de configuración, lo que sí quiero mostrar es las posibilidades que tiene esto de parametrizar. Y entonces, por ejemplo, supongamos que yo quisiera el nombre de la carpeta, darle un nombre, parametrizar ese nombre, hacerlo dinámico. Bueno, yo tengo la posibilidad aquí de hacer lo que se llama agregar contenido dinámico. Eso es, con un lenguaje específico para esto, se puede construir una expresión dinámica que dependa de determinados parámetros o incluso que dependa, no sé, de la fecha de hoy, que dependa de varias cosas. Eso es una cosa, lo he mostrado aquí, pero en muchas de las cajitas que podemos generar en la configuración se puede parametrizar. O sea, el nombre también, en el origen se puede hacer dinámico muchas de estas cosas. Entonces, además, si yo me voy afuera al lienzo, entonces yo tengo una serie de configuración que se aplican a toda la canalización de datos y entre ellas tengo la posibilidad de crear parámetros. Yo aquí puedo crear parámetros, entonces me queda un elemento, una canalización que yo la puedo parametrizar y uniendo a que puedo dinámicamente configurarla, entonces me queda algo que yo puedo reutilizar. Eso, repito, cuando le dediquemos una sesión a esto, ya lo veremos en más detalle. Para terminar con esta parte de las canalizaciones de datos, quiero mostrar otra imagen aquí en la PPT de una canalización para que veáis un ejemplo. Eso sería una canalización aplicando una estrategia para carga incremental de datos. O sea, aquí no tenemos un botón, en las canalizaciones de datos no tenemos un botón que nos diga vamos a hacer una carga incremental de datos. Tenemos nosotros un poco que, pensando que estamos con el jueguito este de roles, ir con las cajitas que son aquí las actividades, ir creando eso, pero aquí muestro cómo se puede crear. Aquí la cajita que se encarga de copiar los datos es esta que veis acá, ¿vale? Pero el resto de cajitas son para hacer toda la preparación para esa carga incremental. Y además aquí abajo se ven un grupo de parámetros que entonces permitiría tener una canalización de datos que hace una carga incremental y donde nosotros podemos aplicarle este mismo proceso a varias tablas cambiándole los nombres ahí de los parámetros. Eso para que vean un ejemplo. Con esto se puede hacer muchas cosas más, repito, configurables a partir de metadata, ¿vale? Entonces, para resumir esto que he dicho de canalizaciones de datos, la canalización de datos
es una herramienta muy potente para hacer copia de datos, para hacer ingesta de datos. Ajá. Y es capaz de trabajar con grandes volúmenes de datos de una forma muy óptima, además de lo otro que he hablado de parametrización y configuración. Vale, entonces rápidamente, bueno, ahí dejo algunos recursos que seguro que han compartido ya por el chat. Rápidamente paso a otro elemento que es muy similar a la canalización de datos que acabo de mostrar y que se llama trabajo de copia o copy job. Copy job es el nombre en inglés. Entonces, este elemento es como si hubiéramos extraído de la canalización que acabamos de ver la actividad de copia y la tuviéramos como un nuevo elemento en Fabric. Eso es lo que se ha hecho. Lo que es más sencillo implementar una copia, aunque por el momento es menos flexible porque no es parametrizable. Entonces, bueno, aquí lo mismo. Muestro primero cómo yo puedo crear el elemento, lo mismo en el área de trabajo, con el botón nuevo elemento, aquí sobre todo para este problema del idioma. Fijaos que ahora aquí lo han traducido al español, pero es una traducción que merece un premio, pero no un premio de los buenos, sino un premio de los malos. Porque le han puesto copia trabajo, copiar trabajo, o sea, ¿vale? Bueno, de todas formas, tener en cuenta que esto es versión preliminar, o sea, ser un poco condescendiente con ello. Vale, bueno, lo encontramos por ahí por copiar trabajo. Yo pongo copy ahí para no liarme. Y entonces, bueno, lo mismo, ¿no? La creamos, ¿vale? Con los nombres y ya aquí entramos directamente al asistente. O sea, aquí no hay las otras opciones que vemos, entramos directamente al asistente. Y bueno, en el asistente el mismo proceso, más o menos, solo voy a detenerme en las diferencias. O sea, aquí en el mismo proceso, en el destino, el origen del destino. Miren, ya aquí entonces nos pone más fácil la configuración. Fijaos que aquí son más grandes los botones para escoger si es un archivo o una tabla. Y aquí todo está unido. En el otro tuvimos que hacer 2 pasos. Aquí está unido donde ponemos el nombre de la carpeta con subcarpeta, el nombre, el tipo de archivo, etcétera. Si hubiéramos escogido tabla, tuviéramos opciones similares a la que mostró Diana con el flujo de datos en 2. O sea, que pudiéramos anexar o pudiéramos reemplazar. No lo muestro aquí, repito, esto también lo veremos en otra sesión que le dediquemos solo a esto, simplemente para que tenga una idea. ¿Vale? Bueno, aquí ahora, pam, atención, porque esto sí es muy importante, muy importante. Aquí, como parte de la configuración, tenemos 3 estrategias de ingesta. ¿Vale? Tenemos la copia completa, tenemos la copia incremental y tenemos también una copia de un flujo en tiempo real. O sea, de lo que habló Ana al principio, con este trabajo de copia nos pone bastante fácil utilizar algunas de estas estrategias. De hecho, en este caso, como está marcado ahí, yo he utilizado para este ejemplo la estrategia de hacer una copia incremental. Si utilizamos una copia incremental, en este caso, se basa en que tengamos una columna en nuestra tabla que nos indique cuándo se modificó una fila. Entonces, bueno, he escogido la columna esta con la fecha de modificación y la he utilizado para la copia incremental. Ajá. Bien, entonces, bueno, ya al final, lo mismo, nos pone ahí un resumen. Tenemos la posibilidad también de iniciar inmediatamente la copia, pero además tenemos la posibilidad aquí de configurar la programación de este trabajo. A mí se me olvidó mencionar antes en las canalizaciones de datos que las canalizaciones de datos también tienen la posibilidad de programar la ejecución de esas actualizaciones. Yo no lo señalé. Bueno, aquí en los flujos, en los trabajos de copia o copy job, directamente aquí cuando estamos en el asistente podemos hacer eso. Vale, bueno, lo mismo. Ahora voy al área de trabajo para que veáis el resultado de estos pasos que he hecho. O sea, de nuevo, si regreso al área de trabajo, aquí se puede ver que es el primer elemento, el icono, y también siguiendo la nomenclatura, es CJS en inglés,
copy job, ¿vale? Y entonces yo lo tengo abierto por aquí también para que lo veamos. Miren, la configuración es muy similar a la canalización de datos, pero más sencilla. Aquí no podemos hacer mucho más. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar aquí las tablas del origen de datos. A ver si no demora mucho, si no lo... Aquí saldría un listado con las tablas que puedo cambiarlas si deseo. ¿Vale? Bueno, va a salir el listado. Lo voy a cancelar para que no demorar mucho, pero saldría un listado para seleccionar tablas. Ajá. No puedo hacer mucho más. Por ejemplo, con el destino no puedo cambiar, a no ser que... No puedo cambiar casi nada del destino. ¿Vale? Aquí tampoco es la configuración esa tan potente que vemos en las canalizaciones de datos, porque aquí el objetivo es facilitar. Aquí tampoco tenemos parámetros, ni tampoco tenemos expresiones dinámicas, que es la desventaja que tiene por ahora esto. Por ahora. Quizás en un futuro tengamos lo mejor de las canalizaciones de datos también. ¿Vale? Bueno, aquí vemos cómo se puede también programar lo mismo que hicimos allá, sí se puede, en el asistente se podría cambiar aquí la programación. Repito, en las canalizaciones de datos no lo vimos, pero también es posible hacerlo. Ajá. Bueno, eso es rapidito para dar una idea general de lo que se hace. Un momentito. Voy aquí al área de trabajo, y en el área de trabajo voy a abrir de nuevo el Lakehouse para mostrar los ficheros. Para mostrar aquí en el área de ficheros o de archivos, fijaos que tenemos dos carpetas. La primera, Azure SQL, es la que hice con la canalización de datos. Fijaos que tenemos la carpeta, la subcarpeta, y si vemos aquí a la derecha, tenemos el archivo o fichero Parquet. Es un archivo Parquet. Por desgracia, todavía desde Fabric no podemos ver el contenido del fichero Parquet, pero ahí lo tenemos. Y si miramos de nuevo aquí en las carpetas, la segunda carpeta, que tiene un 2 detrás, es la que hice con el trabajo de copia. Ajá, lo mismo, tiene la subcarpeta, y aquí tiene el archivo Parquet. Aquí, la diferencia es que aquí en el nombre, si nos fijamos en el nombre, nos pone como una marca de agua que incluye la fecha y la hora. Si hubiéramos ejecutado de nuevo este mismo trabajo, nos crearía otro fichero con los datos, solo con los datos que cambiaron desde la última vez que lo traen. ¿Vale? Bueno, eso era todo rapidito para esta parte introductoria de estos elementos. ¿Vale? Ahí están los recursos que ya seguro que han compartido en el chat. Entonces, rápidamente, porque ya corriendo. El siguiente encuentro, vamos a seguir con la ingesta de datos. Nos quedan todavía otros elementos. Estos que veis ahí, dentro de 15 días los veremos. Ajá. A modo de conclusión, muy rápidamente. Ajá, esto que hemos visto. En la ingesta y extracción de datos consiste en mover datos sin procesar desde varios orígenes hacia un repositorio central. En nuestro caso ha sido hacia un lakehouse. Por lo general, el lakehouse es la primera opción cuando queremos hacer ingesta de datos. Debemos un poco diferenciarla de lo que es la carga de datos. La carga es cuando estamos moviendo, ya si tenemos una arquitectura medallón o de múltiples capas, de una capa a la otra. Debemos diferenciarla ahí. Y en Microsoft Fabric, como ya hemos dicho en otras ocasiones, va de flexibilidad, entonces tenemos varias vías para hacer estas tareas. ¿Vale? Entonces es importante dedicarle tiempo y recursos a diseñar una buena estrategia para la carga o la ingesta de datos, que sea robusta, que sea sólida. ¿Vale? Bien, entonces ya simplemente ahí están los recursos que ya hemos ido compartiendo, son los recursos que siempre compartimos para que estén al tanto. La iniciativa esta, Fabric Learn Together, recuerden que esta iniciativa es de Microsoft, es gratuita. Hace unas semanas comenzó una en español, en horario de Latinoamérica. Hoy es la final y que estaremos por ahí nosotros también. Ajá. A que sí se están preparando para el examen de P700 o simplemente quieren saber más, los invitamos ahí que nos vean. Y si no están aburridos de nosotros, que nos vean por ahí. Es más tarde, es en horario, ahí busquen en el enlace. Muy bien, esto lo hemos compartido y bueno, daros las gracias y bueno, si tenéis preguntas y están por ahí todavía y no se han cansado. Y hoy sí nos hemos pasado el tiempo, lo sentimos mucho.
pero No, el contenido es lo merece. Muy interesante. Sí, ¿te ha gustado, Tere? Sí, sí. Y muy rápida y muy concreta, pero con lo más importante bien concreto ahí. Sí, estamos intentando hacer un primer barrido de este tipo de cosas para entonces luego, imagínate, una sesión sola de canalizaciones, una sesión sola de flujo, para entonces, bueno, pues ya centrarnos en un proceso completo desde cero hasta con todos sus parámetros, con todo su... Lo que pasa es que mira, dice Stephanie que mañana presenta Sí. sus exámenes, qué bien. Pues mucha suerte, Stephanie. Y el objetivo es ir cubriendo. Tere, si te has incorporado hoy, que te vi en el chat, hemos dejado el enlace al canal de YouTube. Lo que hemos hecho antes está grabado y entonces lo Vale. puedes recuperar. Sí, y no sé si has ido a ver la página que también tenemos y ahí están, bueno, todos los comentarios que van Sí. dejando. Por ejemplo, ayer se publicó una nueva, es decir, la actualización de febrero de Fabric. Es decir, iremos poniendo todas estas cosas para que, bueno, nos vayamos manteniendo más o menos al día con las noticias. Qué bueno que a Ernesto le ha gustado, qué maravilla. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, sí. alguna experiencia que haya vivido ya? ¿Alguna cosilla? Déjame buscar el blog este que dije de... Sí. ahora mismo. Dice Teresita que felicidades por la cantidad de información en tan poco tiempo. A ver, tratamos de eso, que sea dinámico. De hecho, el objetivo es media hora. Hoy nos pasamos un poquito. Y eso que contamos a la mitad lo que teníamos en principio. Esta es parte introductoria, de todas formas. Quizás sí en un futuro, si lo merezca, y si podamos hacer sesión un poco más larga con temas, ¿no? Con algún tema. Sí, bueno. De eso puse el acelerador. Yo aceleré un poco porque sí, sí. Sí, siempre se puede, yo no sé si se puede bajar, ¿no? En vez de a 2x verlo a medio x, no sé, nunca lo he intentado, pero... No, al nivel de menos 2x no hemos llegado. No, medio x, digo medio x, no, ¿no? Este es el blog del grupo Diana, de una pregunta. ¿Sí? La duda que te había preguntado, Diana, hoy por la mañana de las culturas. ¿Qué son las culturas? ¿A qué se refería eso en Fabric? Vale, a veces tú tienes datos que no son de tu región, de donde tienes el tenant. Por ejemplo, nosotros aquí, el separador de miles es el punto, el decimal es la coma. Sin embargo, en Estados Unidos, México, lo usan al revés. Entonces, si yo necesito cambiar a mi sistema para poderlo trabajar bien, tengo que utilizar la cultura. Generalmente usas es o es US o en US, dependiendo, ¿vale? De a dónde quieres traducir o de dónde quieres que vengan tus datos. Lo tenemos en Power BI Desktop, ¿vale? En las opciones de configuración. Sí. Y también podemos hacerlo un poco manualmente, pero la idea sería apoyarnos en todas esas funciones de transformación de datos, como por ejemplo cambio de tipo de datos, que le puedes especificar de dónde vienen, en qué idioma vienen, y ya te lo haría automáticamente sin cambiar punto por coma y todas esas cosas que podemos hacer. Gracias. Porque sí, parece que ese fue el error que tenía, que cuando tenía el tenant puesto en inglés Estados Unidos, y la carga me la estaba haciendo de de español en Estados Unidos, y había parece algún conflicto y no me dejaba actualizar. Me estaba dando error constantemente. Ahí suele pasar por dos cosas, Ernesto, o por el punto y coma que te dice, o por la fecha.
La fecha también son Los muy Sí, dolores. americanos que efectivamente. sean no tienen 13 meses. Eso no va a pasar. Entonces, claro, cuando les aparece el mes 13, pues se fastidia la cosa. Sí, Sí, sí. Ya, sí. vale. Nos da mucho lío eso con la fecha y el separador de miles. Ujú. Pues muy bien. Oye, Pero qué bueno, bien. muy bien el curso. Sí, qué bueno. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Si tienen algún caso que quieran comentar, dudas, preguntas, sin pena, este es el espacio. Solo Sí, una duda que no recuerdo si lo habrán comentado anteriormente. Cuando subimos un fichero, un PBIX de Power BI, bueno, publicamos el reporte, se crea un modelo semántico. Desde Fabric no es posible cargar ese modelo semántico a un warehouse. A un warehouse. Que sea origen de datos. O bueno, warehouse, efectivamente, me surgió esa duda porque, bueno, cuando subes el fichero, te crea, bueno, ves los datos ahí, los tienes, pero no sabía si podías como que conectarlo de cierta forma. Vale. Creo que te refieres a, porque en Fabric cuando tú lo haces a través del warehouse lo manejas, ¿no? ¿Te refieres a eso? Que si no puedes hacer por eso al revés, lo publicas de Power BI de esto y que luego puedas ya controlarlo de Fabric. Eso. Efectivamente, me A refería a ese, ver, sí. yo creo que eso, si no están, eso está en planes, yo tengo entendido. No sé si ya hay algo de eso, pero eso está en planes. Que todos los modelos semánticos que están en un área de trabajo, al final sea lo mismo, ¿no? de todas formas, lo que sí puedes hacer el proceso con el flujo de datos, porque el flujo de datos, uno de los orígenes de datos que tiene es Power BI. Te conectas con el flujo de datos y entonces lo subes al destino que tú quieras. Ya, perfecto. Ahora sí. Sí, puede ser. Muchas gracias. Puede ser. Nada, ti. Bueno, oye, qué bien. Bueno, pues a ver si no tiene nada más. Vamos cerrando. Y hemos llegado a la hora hoy. Hemos pasado. No, nada. Es mucho contenido. Realmente esto es apasionante. Son muchos puntos, muchas cosas a ver. Y aunque vayas a hacer un barrido esencial, aún así hay cosas muy interesantes. Yo creo que está quedando muy completito, ¿no? Y bueno, vamos a seguirlo preparando. Entonces vamos a hablar de cuadernos, de accesos directos, de mirroring y del event string y bueno, algunas consideraciones que también vamos a ver sobre método de ingesta, a ver qué tal nos queda el siguiente. Pues nada, muchas gracias. están todos los enlaces y nos seguimos viendo en la página de aquí dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Suerte. Adiós. Suerte.